Isaac nació en circunstancias que desafían toda lógica natural, ya que su llegada al mundo fue un cumplimiento directo de la promesa que Dios había hecho a sus padres, Abraham y Sara. Ellos habían pasado la mayor parte de sus vidas esperando la promesa de Dios de que tendrían un hijo. Esta promesa parecía cada vez más lejana a medida que los años pasaban, especialmente cuando Sara había llegado a la edad de 90 años, y Abraham superaba los 100 años. La esperanza humana había casi desaparecido, pero fue en este contexto de imposibilidad que Dios eligió actuar, demostrando que sus promesas no dependen de las limitaciones humanas. El nacimiento de Isaac no fue solo un evento familiar de alegría, sino un acto divino que reafirmó la fidelidad de Dios a sus palabras. Abraham había recibido la promesa de que sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, sin un hijo, esta promesa parecía imposible de cumplir. La llegada de Isaac, entonces, no solo trajo gozo a una pareja anciana, sino que también confirmó el pacto que Dios había hecho con Abraham, marcando el inicio tangible del cumplimiento de esa promesa. Sara, cuya risa incrédula al escuchar que tendría un hijo en su vejez se convirtió en una risa de alegría, fue una parte esencial de este milagro. Su incredulidad inicial dio paso a un testimonio de la obra de Dios en su vida. Cuando Isaac nació, Sara declaró que Dios le había dado motivo para reír, y que todos los que escucharan sobre este milagro se reirían con ella. Este momento subraya cómo Dios puede transformar la duda en fe y la desesperanza en alegría. Isaac, cuyo nombre significa risa, lleva en su nombre el recordatorio del poder de Dios para cumplir sus promesas contra todas las probabilidades. Su vida comenzó con un milagro y con la confirmación de que Dios es fiel a su palabra. Para Abraham y Sara, Isaac fue la prueba viviente de que Dios escucha y responde, aunque sus tiempos y métodos puedan estar más allá de la comprensión humana. El nacimiento de Isaac no solo aseguró la continuación de la línea de Abraham, sino que también estableció un precedente de fe y confianza en la provisión divina que continuaría a lo largo de generaciones. En Isaac vemos cómo las promesas de Dios son firmes y cómo su cumplimiento puede traer una alegría que trasciende las circunstancias naturales. Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, su nacimiento es considerado uno de los eventos más milagrosos en la historia de Israel. Su llegada al mundo no solo cumplió la promesa de Dios a Abraham, sino que también subrayó el poder divino para realizar lo que parece imposible según la lógica humana. Sara, la madre de Isaac, había sido estéril toda su vida, y además había llegado a una edad en la que la posibilidad de concebir un hijo era biológicamente improbable. Sin embargo, Dios había prometido a Abraham que sería padre de una gran nación, y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Esta promesa parecía cada vez más difícil de cumplir a medida que Sara y Abraham envejecían sin tener un hijo. A los 90 años de edad, Sara finalmente concibió a Isaac, cumpliendo así la promesa divina. Este nacimiento milagroso no solo fue motivo de alegría para Abraham y Sara, sino que también se convirtió en un símbolo del poder y la fidelidad de Dios. Isaac, cuyo nombre significa risa, fue así llamado porque Sara se rió cuando escuchó por primera vez la promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez. Su incredulidad inicial se transformó en asombro y gozo cuando Isaac nació, demostrando que nada es imposible para Dios. El nacimiento de Isaac también tiene un significado teológico profundo, ya que representa la intervención directa de Dios en la historia humana para llevar a cabo su plan de redención. A través de Isaac, se establece la línea genealógica que llevaría al nacimiento de las 12 tribus de Israel, y eventualmente al Mesías. Este acto de Dios al cumplir su promesa, incluso en circunstancias aparentemente imposibles, es un tema recurrente en la Biblia y sirve como un recordatorio constante de que Dios es fiel a sus promesas y capaz de hacer lo que parece imposible. La historia del nacimiento de Isaac ha inspirado a generaciones de creyentes a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Su vida, desde el comienzo, estuvo marcada por el cumplimiento de una promesa divina, que no solo transformó la vida de Abraham y Sara, sino que también estableció el fundamento de la nación de Israel. El nacimiento milagroso de Isaac continúa siendo un testimonio del poder de Dios para cumplir su voluntad y promesas en la vida de aquellos que creen en él. Uno de los relatos más impactantes y profundamente significativos en la vida de Isaac es el episodio conocido como el sacrificio de Isaac, un evento que pone a prueba la fe y la obediencia de su padre, Abraham, y que resalta la temática del sacrificio y la provisión divina en la narrativa bíblica. Este relato, que se encuentra en el libro de Génesis,
comienza cuando Dios le pide a Abraham que tome a su único hijo, Isaac, a quien ama profundamente, y que lo ofrezca como holocausto en un monte que él le indicaría. Este mandato divino es particularmente desconcertante, dado que Isaac es el hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios había prometido que se formaría una gran nación. Abraham, conocido por su fe inquebrantable, obedece sin cuestionar. Viaja junto a Isaac y un par de siervos hacia el monte Moria. En el camino, Isaac, sin ser consciente del propósito final del viaje, nota que llevan el fuego y la leña para el sacrificio, pero no el cordero. Pregunta a su padre: «Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham es cargada de fe y simbolismo. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Esta respuesta no solo tranquiliza a Isaac en ese momento, sino que también refleja la profunda confianza de Abraham en que Dios proveerá una solución, incluso en una situación que parece sin esperanza. Al llegar al monte, Abraham prepara el altar, ata a Isaac y lo coloca sobre la leña. Justo cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detiene. El ángel declara que ahora Dios sabe que Abraham teme a Dios, ya que no ha rehusado ofrecer a su hijo único. En ese instante, Abraham ve un carnero atrapado en un matorral por sus cuernos. En lugar de Isaac, Abraham sacrifica al carnero, lo que simboliza la provisión de Dios y la sustitución, un tema que se repite en toda la Biblia. Este evento es esencial no solo en la vida de Isaac, sino también en toda la narrativa bíblica, ya que establece a Abraham como el padre de la fe y prefigura el sacrificio que Dios haría al entregar a su propio Hijo, Jesucristo, por la salvación de la humanidad. El sacrificio de Isaac, aunque nunca se llevó a cabo, es un testimonio de la obediencia absoluta de Abraham y de la provisión y fidelidad de Dios, que cumple sus promesas, incluso cuando el camino parece oscuro e incomprensible. La historia subraya la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en la provisión divina, elementos fundamentales en la relación entre Dios y su pueblo. Isaac es una figura central en la historia bíblica, no solo por ser el hijo prometido de Abraham, sino también por ser el padre de dos figuras clave en la narrativa de Israel, Esaú y Jacob. La relación de Isaac con sus hijos, especialmente con Jacob, es fundamental para entender la formación de las 12 tribus de Israel y el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia se convertiría en una gran nación. A Isaac y su esposa, Rebeca, tuvieron gemelos, Esaú y Jacob. Desde el principio, estos dos hermanos mostraron diferencias notables. Esaú, el primogénito, era un hombre de campo, hábil cazador, y era el favorito de Isaac. Jacob, por otro lado, era más reservado, permanecía en casa y era el favorito de su madre, Rebeca. Esta preferencia por parte de los padres generó una dinámica familiar compleja, que culminó en un episodio crucial en la historia bíblica: el engaño de Jacob para obtener la bendición de su padre Isaac. La primogenitura y la bendición eran de suma importancia en la cultura antigua. El primogénito, en este caso Esaú, tenía derecho a una doble porción de la herencia y a la bendición paterna, que implicaba no solo la transmisión de bienes materiales, sino también de liderazgo y promesas divinas. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando Rebeca, recordando la profecía que recibió de que el mayor serviría al menor, conspira con Jacob para engañar a Isaac y obtener la bendición destinada a Esaú. Isaac, ya anciano y casi ciego, fue víctima de este engaño. Jacob, disfrazado de Esaú, se presentó ante su padre y con la ayuda de Rebeca, logró convencer a Isaac de que era el primogénito. Isaac, sin darse cuenta de la verdadera identidad de Jacob, le otorgó la bendición que estaba destinada a Esaú. Esta bendición no era simplemente un deseo de bienestar, era una profecía y una afirmación de que Jacob, y no Esaú, sería el heredero de la promesa de Dios a Abraham. El impacto de este acto fue profundo. Cuando Esaú descubrió lo que había sucedido, quedó devastado y juró vengarse de su hermano, lo que llevó a Jacob a huir para salvar su vida. A pesar de la naturaleza engañosa de cómo Jacob obtuvo la bendición, la narrativa bíblica lo presenta como parte del plan divino para cumplir las promesas hechas a Abraham. Jacob se convertiría en Israel, el padre de las 12 tribus, mientras que Esaú fundaría su propia nación, Edom.
La historia de Isaac y sus hijos nos muestra cómo las promesas divinas pueden manifestarse de maneras inesperadas y cómo las decisiones humanas, incluso aquellas marcadas por el engaño, pueden ser utilizadas en el cumplimiento de los planes de Dios. Isaac, aunque engañado, fue un canal a través del cual la bendición y la promesa de Dios continuaron, pasando de generación en generación, asegurando la formación de la nación de Israel. Isaac, uno de los patriarcas de la Biblia, es recordado por varios eventos significativos en su vida, pero uno de los más impactantes es la historia de la bendición de Jacob, su hijo menor. En la cultura del antiguo Oriente Medio, la bendición del primogénito era un acto de enorme importancia. Esta bendición no solo confería autoridad y liderazgo sobre la familia, sino que también otorgaba una doble porción de la herencia, y en el caso de Isaac, transmitía las promesas divinas hechas a Abraham. Isaac y su esposa, Rebeca, tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú, siendo el primogénito, era el heredero natural de la bendición. Sin embargo, desde su nacimiento, había una tensión entre los 2 hermanos. Esaú era un cazador y el favorito de Isaac, mientras que Jacob era más tranquilo y preferido por su madre, Rebeca. Esta diferencia en las preferencias de los padres sentó las bases para lo que sería un giro crucial en la historia de la familia. En su vejez, Isaac decidió que era el momento de bendecir a su primogénito, Esaú. Le pidió que cazara algo de su caza favorita y que preparara un guiso, tras lo cual lo bendeciría. Sin embargo, Rebeca, al escuchar esto, urdió un plan para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. Jacob, siguiendo las instrucciones de su madre, se disfrazó con la ropa de Esaú y cubrió sus brazos y cuello con pieles de cabra para parecerse a su hermano, que era mucho más velludo. Isaac, quien ya estaba ciego debido a su avanzada edad, fue engañado por Jacob. Aunque dudó inicialmente, al sentir y oler la ropa de Esaú, Isaac procedió a darle la bendición a Jacob, creyendo que era su primogénito. Esta bendición incluía promesas de dominio sobre naciones y pueblos y la continuidad de la promesa divina dada a Abraham. Cuando Esaú regresó y descubrió lo que había sucedido, suplicó a su padre por una bendición, pero Isaac le explicó que la bendición principal ya había sido dada y no podía revertirse. Esaú quedó devastado, y este evento provocó una división duradera entre los 2 hermanos. La acción de Jacob, aunque controvertida, se convirtió en un momento clave en la historia de Israel, ya que él se convirtió en el portador de la promesa divina, siendo el ancestro de las 12 tribus de Israel. Esta historia no solo resalta la complejidad de las relaciones familiares, sino también la creencia en el poder irrevocable de la bendición patriarcal. La bendición de Jacob, obtenida mediante engaño, marcó el destino de una nación y mostró cómo, en la narrativa bíblica, los planes divinos pueden cumplirse de maneras inesperadas. Isaac, al casarse con Rebeca, estableció una alianza que sería crucial para la continuidad de la promesa divina hecha a su padre, Abraham. Rebeca fue elegida por el siervo de Abraham, quien fue enviado a buscar una esposa adecuada para Isaac, siguiendo instrucciones específicas de su amo. Abraham insistió en que la esposa de Isaac no debía provenir de entre los cananeos, sino de su propia parentela en la lejana región de Mesopotamia. Este cuidado en la elección de Rebeca subraya la importancia de mantener la pureza del linaje, en cumplimiento con la promesa de Dios. El encuentro entre Isaac y Rebeca fue más que un simple arreglo matrimonial. Fue una unión profundamente enraizada en la providencia divina. El relato bíblico nos muestra cómo Rebeca fue guiada por Dios hasta la familia de Abraham. Cuando el siervo de Abraham llegó a la ciudad de Nahor, oró a Dios pidiendo una señal para identificar a la mujer adecuada para Isaac. Rebeca, al ofrecer agua al siervo y a sus camellos, cumplió exactamente con la señal pedida, lo que el siervo interpretó como una confirmación divina de que ella era la esposa destinada para Isaac. Isaac aceptó a Rebeca como su esposa y la llevó a la tienda de su madre, Sara, fallecida tiempo atrás. El amor y la consuelo que Isaac encontró en Rebeca ayudaron a mitigar el dolor de la pérdida de su madre. Esta unión no solo proporcionó consuelo personal a Isaac, sino que también aseguró la continuidad de la línea de Abraham a través de la descendencia que Rebeca y Isaac tendrían. Su matrimonio fue bendecido con 2 hijos, Esaú y Jacob, quienes jugarían roles fundamentales en el desarrollo del pueblo de Israel. La relación entre Isaac y Rebeca no fue sin desafíos, pero su unión representó un vínculo fuerte y decisivo en el cumplimiento de la promesa de Dios. A pesar de las tensiones que surgirían más tarde con respecto a sus hijos, su matrimonio es un ejemplo de cómo Dios guía y cumple su propósito a través de las relaciones humanas.
El matrimonio de Isaac y Rebeca es, por lo tanto, una pieza esencial en la historia de la redención, y muestra cómo Dios trabaja a través de las generaciones para cumplir sus promesas, utilizando la fidelidad y las decisiones de las personas para llevar adelante su plan divino. Isaac, a diferencia de otros patriarcas, es recordado por haber llevado una vida relativamente tranquila y pacífica. Su historia está marcada por un carácter sereno y una inclinación hacia la paz, lo que contrasta con las vidas de su padre Abraham y su hijo Jacob, quienes enfrentaron numerosas pruebas y conflictos. Este enfoque pacífico de Isaac es evidente en varios episodios de su vida, especialmente en su relación con los filisteos y en la manera en que manejó los conflictos por los pozos de agua. Cuando Isaac se estableció en la región de Gerar, experimentó un periodo de prosperidad, pero también enfrentó la envidia de los filisteos. Estos, al ver su éxito, comenzaron a llenar de tierra los pozos que Abraham, su padre, había cavado. En lugar de responder con hostilidad, Isaac decidió evitar el conflicto directo. Optó por moverse y cavar nuevos pozos en otras áreas. Cada vez que los pastores de Gerar disputaban con los siervos de Isaac por el agua, él simplemente se retiraba y comenzaba a cavar otro pozo hasta que finalmente encontró un lugar donde no hubo disputas. Este comportamiento demuestra una disposición a la reconciliación y una preferencia por la paz sobre la confrontación. Isaac no buscó imponer su voluntad por la fuerza, ni reclamar su derecho con violencia. En cambio, eligió soluciones pacíficas que permitieron la coexistencia con sus vecinos. Esta actitud no solo evitó conflictos mayores, sino que también permitió que Isaac continuara prosperando sin estar constantemente en guerra con aquellos que lo rodeaban. La vida de Isaac también refleja un respeto profundo por la herencia de su padre. Al reabrir los pozos que Abraham había cavado, Isaac no solo aseguraba el suministro de agua necesario para su familia y sus rebaños, sino que también honraba el legado de su padre, manteniendo viva la memoria de las promesas y bendiciones que Dios había otorgado a su familia. Esta conexión con el pasado, combinada con su enfoque pacífico hacia el presente, muestra a Isaac como un hombre que valoraba la continuidad y la estabilidad en medio de las cambiantes circunstancias de su entorno. La vida tranquila y pacífica de Isaac es un testimonio de cómo la paz y la prosperidad pueden ir de la mano cuando se elige el camino de la reconciliación y el respeto mutuo, incluso en situaciones donde el conflicto parece inevitable. Isaac, hijo de Abraham, vivió una vida marcada por la continuidad de las promesas divinas hechas a su padre. Una parte significativa de la vida de Isaac estuvo dedicada a la preservación y expansión de la herencia que recibió de Abraham. Un aspecto notable de esta misión fue su trabajo en la apertura y reapertura de pozos en la tierra de Canaán. Después de la muerte de Abraham, Isaac se estableció en la región de Gerar, un área habitada por los filisteos. En ese tiempo, el agua era un recurso extremadamente valioso, y la posesión de pozos aseguraba la prosperidad y la supervivencia de los rebaños y las comunidades. Isaac decidió reabrir los pozos que su padre había cavado, los cuales habían sido tapados por los filisteos después de la muerte de Abraham. Este acto no solo era una cuestión práctica, sino que también simbolizaba la determinación de Isaac de reclamar y mantener la herencia que le fue dada, preservando las bendiciones y provisiones que Dios había otorgado a su familia. El trabajo de Isaac no se detuvo ahí. Además de reabrir los pozos de su padre, Isaac también cavó nuevos pozos. Sin embargo, esto no fue un proceso fácil. Los pastores de Gerar disputaron con los siervos de Isaac por los derechos sobre el agua de los pozos que Isaac había cavado. A pesar de estas disputas, Isaac mostró paciencia y perseverancia, moviéndose de un lugar a otro hasta que finalmente cavó un pozo en el que no hubo conflicto. A este pozo lo llamó Rehobot, diciendo: «Ahora el Señor nos ha dado un espacio y prosperaremos en la tierra». El trabajo de cavar y mantener pozos es una metáfora poderosa del carácter de Isaac y de su relación con Dios. Los pozos representan la provisión y la bendición continua de Dios, mientras que el esfuerzo de Isaac para proteger y expandir estos recursos refleja su compromiso con la promesa divina y su fe en la provisión de Dios. A través de estas acciones, Isaac no solo aseguró la supervivencia y prosperidad de su familia, sino que también demostró que la fe y la perseverancia son esenciales para mantener y expandir las bendiciones de Dios. Al final de su vida, Isaac fue visto como un hombre que no solo recibió la promesa de Dios, sino que también trabajó arduamente para proteger y extender esas bendiciones. La historia de los pozos de Isaac subraya la importancia de la paciencia, la persistencia y la fe en medio de los desafíos, y cómo estas cualidades pueden llevar a una vida de prosperidad y paz, incluso en medio de conflictos.
Isaac, el hijo de Abraham, vivió una vida que se destacó por su tranquilidad y estabilidad, especialmente en comparación con las vidas llenas de desafíos y conflictos de su padre Abraham y su hijo Jacob. Un aspecto significativo de la vida de Isaac fue su dedicación a la preservación y provisión, simbolizada a través de su trabajo con los pozos en la tierra de Canaán. Durante su tiempo en Gerar, Isaac se encontró en una situación difícil con los filisteos. Los pozos que su padre Abraham había cavado años antes, esenciales para el suministro de agua en un entorno tan árido, habían sido tapados por los filisteos después de la muerte de Abraham. Isaac, en un acto de perseverancia y respeto por el legado de su padre, se dedicó a reabrir estos pozos. Al desenterrar los pozos, no solo restauraba el acceso al agua, sino que también reafirmaba la herencia que Abraham había establecido en la tierra prometida. La reapertura de los pozos no fue una tarea sencilla. Isaac enfrentó oposición constante de los pastores de Gerar, quienes disputaban el control del agua. Sin embargo, Isaac mostró una notable paciencia y disposición para evitar el conflicto. En lugar de luchar por los pozos que otros reclamaban, simplemente se mudaba a otro lugar y cavaba un nuevo pozo. Este patrón se repitió varias veces, mostrando el carácter pacífico y resiliente de Isaac. Finalmente cavó un pozo que no fue disputado y lo llamó Rehobot, diciendo: «Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra». Isaac también cavó nuevos pozos, lo que no solo aseguraba agua para su familia y su gente, sino que también simbolizaba la provisión continua de Dios. Estos nuevos pozos eran una señal de la bendición divina, mostrando que, aunque enfrentaba dificultades, la provisión de Dios no cesaba. Cada pozo representaba un paso más en la consolidación del lugar de Isaac en la tierra prometida, un testimonio de la fidelidad y la prosperidad que Dios le concedía. El trabajo de Isaac con los pozos es un recordatorio de la importancia de la perseverancia y la fe en la provisión divina. A través de su paciencia y disposición para ceder ante el conflicto, Isaac no solo mantuvo la paz, sino que también aseguró la continuidad de las bendiciones que Dios había prometido a su familia. Este acto de cavar y reabrir pozos se convierte en un símbolo duradero de la provisión y la prosperidad que fluyen a través de la fidelidad a los propósitos divinos. Isaac vivió una larga vida, llegando a la edad de 180 años. Una edad que en el contexto bíblico refleja no solo longevidad, sino una vida llena de experiencias significativas y la continuación de la línea patriarcal que comenzó con su padre, Abraham. Su muerte marcó un momento importante de transición en la historia de su familia y en la narrativa de las promesas divinas que Dios había hecho a Abraham. Isaac fue sepultado por sus dos hijos, Esaú y Jacob, en la cueva de Macpela, un lugar de gran importancia para la familia patriarcal. Esta cueva, situada en Hebrón, había sido comprada por Abraham como lugar de sepultura y fue donde fueron enterrados Abraham y Sara. La sepultura de Isaac junto a sus padres subraya la continuidad de las promesas y la conexión con las generaciones anteriores. La sepultura de Isaac en la cueva de Macpela no solo señala el fin de una era, sino también el paso de las responsabilidades y las promesas divinas a la siguiente generación. Sus hijos, Esaú y Jacob, que habían tenido una relación tumultuosa marcada por el engaño y la competencia, se reunieron para enterrar a su padre. Este acto compartido de enterrar a Isaac puede interpretarse como un momento de reconciliación temporal, un breve respiro en sus conflictos. La muerte de Isaac, por lo tanto, no es solo el final de su vida, sino también un recordatorio de las tensiones y complejidades de las relaciones familiares y de cómo, a pesar de estas dificultades, las tradiciones y los deberes familiares siguen siendo fundamentales. El entierro de Isaac en la cueva de Macpela también reafirma el carácter sagrado de este lugar para sus descendientes. La cueva, que había sido el primer pedazo de tierra que Abraham poseyó en la tierra prometida, se convierte en un símbolo de la permanencia y la continuidad de la promesa divina. Con la sepultura de Isaac, la cueva de Macpela alberga ahora a 3 generaciones de la familia, un testimonio tangible de las promesas de Dios y de la importancia de la tierra en la narrativa de la fe. La muerte y sepultura de Isaac, aunque marcadas por la solemnidad de la pérdida, también están impregnadas de significado. Este acto final de reunir a sus hijos para enterrarlo refleja la naturaleza continua y perdurable de las promesas divinas, que a pesar de las luchas y desafíos a lo largo de la vida, permanecen firmes. La cueva de Macpela, como lugar de descanso final, se convierte en un vínculo inquebrantable entre las generaciones, asegurando que las promesas y la fe que definieron la vida de Isaac y de sus antepasados continúen a través de sus descendientes.